Capítulo 10. Pasaron los años. Las estaciones se sucedían y las cortas existencias de los animales se iban extinguiendo. Llegó un momento en que ya no quedaba nadie que recordara los viejos tiempos antes de la rebelión, con excepción de Hoja de Trébol, Benjamín, el cuervo Moisés y algunos cerdos. Muriel había muerto. Jacinta, Jazmín y Catete habían muerto. Jones también había muerto. Había fallecido en un hogar para alcohólicos en un lugar distante. Bola de Nieve había sido olvidado. Campeón también había sido olvidado, excepto por los pocos que lo conocieron. Hoja de Trébol se había convertido en una yegua vieja y gorda, de articulaciones rígidas y ojos enrojecidos y llorosos. Hacía ya 2 años que había cumplido la edad de jubilar, pero, en realidad, ningún animal había jubilado hasta ahora. La idea de reservar una parte de la pradera larga para animales ancianos se había descartado mucho tiempo atrás. Napoleón se había convertido en un sazonado berraco de 150 kilos. Chillón había engordado tanto que tenía dificultad para mirar por entre los pliegues de su rostro. Solamente el viejo Benjamín parecía el mismo de siempre, excepto que tenía más crines grises alrededor del hocico, y que desde la muerte de Campeón se había tornado incluso más taciturno y mal genio que antes. Actualmente había muchas más criaturas en la granja, aunque el aumento nunca fue tan grande como se pensó en un principio. Habían nacido muchos animales para los cuales la rebelión era solamente una oscura tradición transmitida de boca en boca. Otros habían sido adquiridos, por lo que jamás habían oído hablar del tema antes de su llegada. La granja poseía ahora 3 caballos, además de Hoja de Trébol. Eran animales magníficos y de buen porte, trabajadores bien dispuestos y además buenos compañeros, pero eran sumamente estúpidos. Ninguno de ellos resultó ser capaz de aprenderse el alfabeto, aparte de la letra B. Aceptaban todo lo que se les decía acerca de la rebelión y de los fundamentos del animalismo, especialmente lo dicho por Hoja de Trébol, quien les inspiraba un respeto casi filial. Pero era dudoso que entendieran mucho de lo que oían. La granja estaba ahora más próspera y mejor organizada. Incluso se había ampliado con la compra de 2 terrenos del señor Pilkington. El molino se había concluido con éxito, finalmente, y la granja estaba equipada con una máquina trilladora y un elevador para el heno. También se habían construido varias edificaciones nuevas. Whymper se había comprado un pequeño coche. Sin embargo, el molino no se utilizó en último término para generar energía eléctrica. Se dedicaba a la molienda de maíz, lo que redundaba en notables beneficios económicos. Los animales estaban trabajando intensamente en la construcción de un nuevo molino. Cuando éste estuviera terminado, según se decía, se instalarían los dínamos. Pero las regalías que en un principio Bola de Nieve había instado a los animales a desear, los compartimentos con luz eléctrica y agua fría y caliente, o la semana de 3 días, ya no se mencionaban. Napoleón había denunciado esas ideas como contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, afirmaba, consistía en trabajar arduamente y llevar una vida frugal. De algún modo, parecía como si la granja se hubiera hecho más rica, pero sin enriquecer para nada a los animales, con excepción, por supuesto, de los cerdos y los perros. Quizás esto se debía en parte a que había muchos cerdos y muchos perros. No era tanto el hecho que estos animales no trabajaran a su manera. Había, tal como Chillón no se cansaba jamás de explicar, muchísimo trabajo en supervisar y organizar la granja. Gran parte de este trabajo era de una naturaleza que los demás animales no podían, en su ignorancia, comprender. Por ejemplo, Chillón les explicó que los cerdos debían dedicar
grandes esfuerzos cada día a unas cosas monstruosas llamadas registros, informes, minutas y memorándums. Estas consistían en grandes hojas de papel que debían quedar completamente cubiertas de letras y cifras, y, una vez que lo estaban, eran quemadas en la caldera. Esto era de suma importancia para el bienestar de la granja, señalaba Chillón. Pero de todos modos, ni los cerdos ni los perros producían alimentos con su propio esfuerzo, y ellos eran muchos y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los demás, su vida, hasta donde ellos sabían, era lo que siempre fue. Generalmente pasaban hambre, dormían sobre paja, bebían agua de la pileta, trabajaban la tierra. En invierno sufrían por el frío y en verano por las moscas. En algunas ocasiones los mayores de entre ellos buscaban intensamente entre sus débiles recuerdos hechos que los ayudaran a determinar si acaso en los primeros tiempos, al principio de la rebelión, cuando la expulsión de Jones era todavía reciente, la situación había sido mejor o peor que ahora. No podían recordar, no tenían con qué comparar sus vidas actuales, no tenían en qué basarse, excepto en las listas de cifras de Chillón, que invariablemente demostraban que todo iba mejorando más y más. Los animales se dieron cuenta que el problema no tenía solución y, de todos modos, actualmente no les quedaba mucho tiempo para meditar. Solamente el viejo Benjamín sostenía que recordaba cada detalle de su larga vida y que sabía que las cosas nunca habían sido ni jamás podrían ser mucho mejores o mucho peores. El hambre, las privaciones y las frustraciones eran, según afirmaba, la ley inalterable de la vida. A pesar de esto, los animales nunca se dejaron abatir. Más aún, jamás perdieron, siquiera por un instante, la certeza de que era un honor y un privilegio ser miembros de Granja Animal. Todavía eran la única granja en toda la región, en toda Inglaterra, de propiedad de y manejada por animales. Ni uno solo entre ellos, ni siquiera los más jóvenes y tampoco los recién llegados que habían sido traídos desde granjas ubicadas a 20 o 30 kilómetros de distancia, dejaban alguna vez de maravillarse ante este hecho. Y cuando oían el estruendo del disparo de escopeta y veían la verde bandera flameando en su asta, sus corazones se henchían de un orgullo indestructible, y se hablaba entonces de la heroica época antigua, de la expulsión de Jones, de la inscripción de los 7 mandamientos, de las grandes batallas en las que los humanos invasores habían sido derrotados. Ninguno de los antiguos sueños había sido descartado. Todavía aspiraban a fundar la República de los Animales, tal como Mayor había vaticinado, donde los verdes campos ingleses no serían hollados por pies humanos. Un día llegaría, posiblemente no muy pronto, posiblemente no durante la vida de ninguno de los animales que ahora vivían, pero con toda seguridad llegaría. Incluso era posible que la melodía Bestias de Inglaterra fuera tarareada en secreto aquí y allá. Era un hecho que todos los animales de la granja la conocían, aunque nadie se habría atrevido a cantarla en voz alta. Se podría admitir que sus vidas eran duras y difíciles, y que no todos sus sueños se llegarían a cumplir, pero tenían muy claro que ellos no eran como los demás animales. Si pasaban hambre, no era por tener que alimentar seres humanos abusivos. Si trabajaban mucho, por lo menos lo hacían para ellos mismos. Ninguna criatura entre ellos se erguía en 2 patas. Ninguna criatura llamaba amo a otra criatura. Todos los animales eran iguales. Un día, a principios del verano, Chillón ordenó a las ovejas que lo siguieran y las llevó hasta un terreno baldío al otro extremo de la granja, que se había llenado de abedules nuevos. Las ovejas pasaron allí el día entero comiendo las hojas, supervisadas por Chillón.
Caída la tarde, éste regresó solo a la casa patronal, pero, como el tiempo estaba caluroso, ordenó a las ovejas que se quedaran donde estaban. El final del asunto fue que se quedaron allí una semana completa, período durante el cual los demás animales ni siquiera las divisaron. Chillón las acompañaba la mayor parte del día. Estaba, según dijo, enseñándoles a cantar una nueva canción, por lo cual necesitaban estar en privado. Fue justamente después del retorno de las ovejas, durante una agradable tarde en que los animales ya habían concluido sus deberes y se dirigían de vuelta a los establos, cuando se oyó, proveniente del patio, el aterrorizado relincho de un caballo. Alarmados, los animales detuvieron sus pasos. Era la voz de Hoja de Trébol. Relinchó de nuevo y todos los animales se fueron al galope hacia el patio. Entonces vieron lo que Hoja de Trébol había visto. Era un cerdo, caminando en sus dos patas traseras. Sí, era Chillón, un poco torpemente, como si no estuviera totalmente acostumbrado a sostener su pesado cuerpo en esa posición, pero con equilibrio perfecto. Él se estaba paseando por el patio. Un momento después, por la puerta de la casa patronal, emergió una larga procesión de cerdos, todos caminando en sus patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros, y uno o dos se mostraban algo inseguros, como si hubiesen deseado tener el apoyo de un bastón. Pero todos ellos lograron, con éxito, dar una vuelta alrededor del patio. Finalmente los perros comenzaron un estruendoso concierto de ladridos y se oyó el agudo canto del gallo negro. En ese momento hizo su aparición Napoleón en persona, majestuosamente erguido, lanzando miradas desdeñosas hacia uno y otro lado, y con los perros caracoleando a su alrededor. Sostenía un látigo en su pata delantera. Se produjo un silencio aterrador. Asombrados, atemorizados, arrimados unos contra otros, los animales contemplaron la larga fila de cerdos en su lenta marcha alrededor del patio. Era como si el mundo se les hubiera puesto de cabeza. Entonces llegó el momento, pasada la primera impresión, en que a pesar de todo, a pesar de su terror hacia los perros y de la costumbre adquirida a través de largos años de nunca quejarse, jamás criticar, sucediera lo que sucediese, ellos habrían manifestado alguna expresión de rechazo. Pero en ese mismo instante, como obedeciendo una señal, todas las ovejas estallaron en un formidable balido. 4 patas, bueno; 2 patas, mejor. El griterío continuó sin parar durante 5 minutos, y para cuando las ovejas se hubieron callado, la oportunidad para protestar había pasado, porque los cerdos ya estaban de vuelta en la casa. Benjamín sintió que una nariz tocaba su hombro. Dio vuelta la cabeza. Había sido Hoja de Trébol. Sus viejos ojos se veían más apagados que nunca. Sin decir palabra, ella lo tiró suavemente de las crines y lo llevó hasta el extremo del establo principal, donde estaban inscritos los 7 mandamientos. Por un par de minutos se quedaron mirando la muralla pintada de alquitrán y las letras blancas. «Mi vista está fallando», dijo ella finalmente. «Incluso cuando joven no podría haber leído lo que está escrito aquí, pero me parece que ese muro se ve distinto. Benjamín, ¿los 7 mandamientos siguen siendo los mismos de antes?» Por única vez Benjamín aceptó romper su norma y le leyó lo que estaba escrito en el muro. Allí no había nada más que un solo mandamiento. Decía: «Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros». Después de eso, no les pareció extraño que, al día siguiente, los cerdos que supervisaban el trabajo de la granja llevaran todos látigos en sus patas delanteras. Tampoco les pareció extraño enterarse que los cerdos se habían comprado una radio, estaban haciendo trámites para instalar una línea telefónica
y se habían suscrito a diarios y revistas especializadas en deportes e historias policiales. ¿No les pareció extraño, entonces, ver a Napoleón paseándose por el jardín de la casa patronal con una pipa entre sus dientes? No, ni siquiera cuando los cerdos sacaron de los roperos la ropa del señor Jones y se la pusieron, ni cuando Napoleón mismo apareció vestido con chaqueta negra, pantalones de cazador y polainas de cuero, acompañado de su cerda favorita vestida con el traje de seda fina que la señora Jones acostumbraba usar los domingos. Una semana después, durante la tarde, varios coches llegaron hasta la granja. Una delegación de granjeros vecinos había sido invitada a realizar una visita de inspección. Se les mostró toda la granja, y ellos, por su parte, expresaron gran admiración por todo lo que veían, especialmente por el molino. Los animales estaban desmalezando el sembradío de remolachas, trabajaban con empeño, casi sin levantar sus cabezas del suelo y sin saber de quién debían sentir más miedo, si de los cerdos o de los seres humanos. Esa noche se escucharon fuertes carcajadas y trozos de canciones desde la casa patronal. El sonido de las voces entremezcladas hizo que los animales sintieran de pronto una fuerte curiosidad. ¿Qué podría estar sucediendo allí, ahora que por primera vez animales y seres humanos se habían encontrado en términos de igualdad? De común acuerdo se desplazaron lo más sigilosamente posible hacia el jardín de la casa patronal. Detuvieron sus pasos en la verja, un poco temerosos de seguir adelante, pero Hoja de Trébol les señaló el camino. Se acercaron a la casa en puntillas y los animales más altos miraron hacia adentro por la ventana del comedor. Allí, alrededor de la larga mesa, había sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más distinguidos, con el mismísimo Napoleón ocupando el lugar de honor a la cabecera de la mesa. Los cerdos se veían muy a sus anchas sobre las sillas. Los presentes habían estado jugando a las cartas, pero en ese momento habían suspendido la partida, aparentemente con la intención de hacer un brindis. Un gran jarro corría de mano en mano y se volvían a llenar los vasos de cerveza. Nadie notó las caras de extrañeza de los animales que miraban hacia adentro desde la ventana. El señor Pilkington de Foxwood se había puesto de pie con su vaso en la mano. En unos instantes invitaría a la concurrencia a hacer un brindis, pero antes de eso se sentía obligado a decir algunas palabras. Era sumamente satisfactorio para él, manifestó, y estaba seguro, para todos los presentes, comprobar que un largo período de desconfianzas y desacuerdos había llegado a su fin. Hubo una época, claro que ni él ni los demás presentes compartían esos sentimientos, pero hubo una época en que los respetables propietarios de la granja animal habían sido contemplados. Él no podría afirmar que con hostilidad, pero sí con algún recelo, por sus vecinos humanos. Se habían producido incidentes desafortunados, se habían propagado ideas erróneas. Persistía la sensación que la existencia de una granja cuyos dueños y administradores eran cerdos constituía un hecho anómalo que con toda seguridad tendría un efecto perturbador en el vecindario. Muchos de los granjeros supusieron, antes de haberse informado correctamente, que en una granja de esas características predominarían las costumbres licenciosas y la indisciplina. Se habían sentido inquietos respecto del efecto que esta situación podría tener sobre sus propios animales e incluso sobre sus trabajadores humanos, pero todas estas dudas se habían aclarado. Hoy día, él y sus amigos habían visitado Granja Animal e inspeccionado cada centímetro de ésta con sus propios ojos. ¿Y qué habían encontrado? No solamente los métodos más modernos, sino una disciplina y un orden que debieran constituir un ejemplo para todos los granjeros en todas partes. Él creía tener razón al afirmar que los animales inferiores en la granja animal trabajaban más
y recibían menos comida que cualquier otro animal en la región. En realidad, él y sus acompañantes hoy día habían tomado nota de varios aspectos que planeaban introducir de inmediato en sus granjas. Pondría fin a sus palabras, agregó, destacando nuevamente los sentimientos de amistad que permanecían y deberían permanecer vigentes entre Granja Animal y sus vecinos. Entre cerdos y humanos no había, y no debería haber, ningún tipo de conflicto de intereses. Sus desafíos y sus dificultades eran los mismos. ¿No eran acaso los conflictos laborales iguales en todas partes? Aquí se hizo evidente que el señor Pilkington estaba a punto de lanzar sobre su auditorio algún agudo comentario preparado de antemano, pero por unos instantes se le vio muy dominado por la risa y no pudo pronunciar palabra. Después de emitir varios sonidos ahogados que hacían que sus varias papadas se tornaran rojas, logró expresarse. Si ustedes tienen que lidiar con animales inferiores, nosotros, por nuestra parte, exclamó, tenemos nuestras clases inferiores. Esta agudeza hizo reír a gritos a la concurrencia, y nuevamente el señor Pilkington felicitó a los cerdos por las raciones mínimas, las largas jornadas de trabajo y, en general, la ausencia de regalías que había observado en Granja Animal. Y ahora pronunció finalmente: quisiera pedir a los presentes que se levanten y se aseguren de que sus vasos estén llenos. Señores, concluyó el señor Pilkington, señores, propongo un brindis por la prosperidad de Granja Animal. Hubo regocijados aplausos y zapateos. Napoleón se sintió tan complacido que abandonó su lugar y rodeó la mesa para chocar su vaso con el del señor Pilkington antes de bebérselo de un trago. Cuando disminuyeron los aplausos, Napoleón, que se había quedado de pie, dio a entender que él también tenía algo que decir. Como era su costumbre, al pronunciar sus discursos, Napoleón fue breve y directo. Él también, les aseguró, estaba contento de que el período de desavenencias hubiese llegado a su fin. Durante mucho tiempo habían corrido rumores propalados. Él tenía fundadas razones para pensar así, por algún enemigo malvado, de que había algo subversivo y hasta revolucionario en las motivaciones, tanto de él como las de sus colegas. Se les había atribuido la intención de incitar a los animales de las granjas vecinas a rebelarse. Nada podía estar más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y en el pasado, era vivir en paz y mantener normales relaciones comerciales con sus vecinos. Esta granja que él tenía el honor de dirigir, aclaró, era una instancia de empresa manejada como cooperativa. Los títulos de propiedad que estaban en su poder señalaban que la granja pertenecía colectivamente a todos los cerdos. Él no creía, agregó, que todavía quedaran sombras de las antiguas dudas, pero de todos modos se habían hecho algunos cambios en las actividades acostumbradas de la granja que tendrían el efecto de fomentar la confianza entre los vecinos. Hasta aquí, los animales de la granja habían mantenido la costumbre, algo ridícula, de llamarse unos a otros compañero. Esto se iba a suprimir. También existía una costumbre muy extraña, cuyo origen se desconocía, de desfilar cada mañana de domingo frente al cráneo de un cerdo que estaba clavado en un poste en el jardín. También esta práctica sería suprimida, y el cráneo ya había sido sepultado. Seguramente sus huéspedes habían notado una bandera verde que flameaba al tope del mástil. En ese caso ya se habrían dado cuenta que la pezuña y cuernos blancos que lucía anteriormente habían sido borrados. De ahora en adelante sería una simple bandera verde. Tenía una sola observación que hacer al excelente y amistoso discurso del señor Pilkington. Continuó diciendo: el señor Pilkington se había referido en todo momento a Granja Animal. El dueño de Foxwood, por supuesto, no podía saberlo, ya que él, Napoleón, recién iba a anunciar ahora que el nombre Granja Animal había sido suprimido.
En lo sucesivo, la granja se llamaría Granja Señorial, nombre que, según él tenía entendido, era el correcto y el original. Señores, concluyó Napoleón, les propongo el mismo brindis de antes, pero con una variación. Llenen sus vasos hasta el tope. Señores, este es mi brindis, por la prosperidad de la granja señorial. Se oyeron los mismos aplausos de la vez anterior y los vasos se vaciaron hasta el fondo. Pero a los animales que desde fuera observaban la escena les parecía que algo extraño estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que había cambiado en los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de hoja de trébol se posaban en uno y otro rostro. Algunos de ellos lucían 5 papadas, otros 4, otros 3. ¿Pero qué era aquello que parecía disolverse y transformarse? Una vez finalizados los aplausos, los presentes volvieron a tomar sus cartas y continuaron el juego que había sido interrumpido, y los animales se alejaron silenciosamente. Pero no habían avanzado 20 metros cuando se detuvieron bruscamente. Un enorme griterío salía de la casa patronal. Regresaron deprisa y volvieron a asomarse por la ventana. Sí, había comenzado una violenta disputa. Había gritos, golpes a la mesa, miradas fijas llenas de desconfianza, furiosas negativas. Aparentemente el problema se había originado cuando Napoleón y el señor Pilkington mostraron un haz de espadas al mismo tiempo. 12 gargantas gritaban enfurecidas y todas se percibían iguales. No había duda, ahora, de qué era lo que había sucedido en los rostros de los cerdos. Las criaturas que se encontraban afuera posaban la mirada de cerdo a hombre y de hombre a cerdo, y de cerdo a hombre nuevamente, pero ya era imposible distinguir uno de otro. Noviembre 1943, febrero 1944. Rebelión en la granja.